días. ¿Cómo están? Buenos días, alegrías. ¿Cómo están? Bien, también. Bueno, hoy nos acompaña Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior. Vamos a presentar el programa de una preparatoria que quede cerca de la casa. El programa de Bachillerato Nacional. Hemos estado construyendo nuevos bachilleratos este año, ampliando los existentes y también transformando secundarias en su turno vespertino a Bachillerato Nacional. Todo esto nos lo va a presentar Tania y el avance que hemos tenido. Primero Mario y luego Tania. Pero antes, al principio vamos a hacer una conexión vía remota a Durango. Están ahí Efraín Morales y el gobernador Esteban Villegas, porque el día de hoy se da el banderazo para el inicio de la construcción de la presa El Tunal 2. Entonces, vamos primero al enlace y luego Mario y luego Tania. Hola, presidenta, muy buenos días. Con su permiso, estamos aquí en el ejido del Nayar, en la ciudad de Durango. Nos acompaña el gobernador Esteban Villegas, el subdirector de Agua Potable y Drenaje Felipe Satarain de la Conagua y Ricardo Ibarra del Grupo Constructor ICA, encargados de esta obra. Estamos aquí reunidos para dar el banderazo de salida a estos trabajos para la construcción de la presa El Tunal 2, una obra muy relevante para la ciudad de Durango, que viene a complementar la presa Guadalupe Victoria, que se inauguró en el mes de marzo, que nos hizo favor de inaugurar usted. Con estas dos obras se va a garantizar el abasto de agua potable para la ciudad de Durango durante los siguientes 50 años. Los habitantes de Durango con estas dos obras recibirán agua de calidad suficiente y en cantidad también suficiente. Esta obra representa una inversión del gobierno federal del orden de 4,000 millones de pesos para beneficio de los más de 300,000 habitantes de la ciudad de Durango. Gobernador. Sí. Presidenta, muy buenos días. Gracias por su apoyo. Quiero agradecerle a nombre de todos los duranguenses este apoyo que nos está dando, porque teníamos 70 años pidiendo la presa El Tunal 2, 70 años de mucha lucha, pasaron muchos presidentes de la República y bueno, con usted se logra concretar este sueño que tenemos los duranguenses por tres razones importantes. Una, porque es un tema de salud, por eso la potabilizadora y la presa El Tunal 2, lo vimos desde con el presidente Andrés Manuel, es un tema de salud pública, la que teníamos ya. Dos, vamos a cerrar los pozos y vamos a dejar descansar los mantos freáticos para que volvamos a recargar y que cuando haya alguna sequía y la presa no esté en condiciones de poder dar el agua, volver a echar a andar los pozos. Por eso es garantizar el agua, yo creo, los próximos 50, 70 años. Es una presa que le viene a dar a Durango un impulso en la parte económica por lo que significa y también en la parte agrícola. Entonces le estamos dejando, presidenta, con su legado, un seguro de vida a todas las familias de Durango capital, que somos 600,000 habitantes. Ya estamos interconectando los tanques de la potabilizadora, ya se está recibiendo el agua al municipio de Durango en una primera etapa y nos faltará la interconexión de algunos otros 8 tanques que nos quedan pendientes, pero mientras se hace la obra, nosotros vamos a interconectar estos tanques para poder hacer que Durango tenga 24 horas del día, los 7 días de la semana, agua limpia, de calidad, con salud para nuestra gente de Durango. De ese tamaño es la obra que estamos haciendo aquí. Más de lo que vale en su valor económico es lo que
lo que vale, el valor que tiene esta obra, hoy para nosotros estamos muy felices, Presidenta, muy felices, porque para Durango es un día histórico, porque usted ha hecho con su trabajo, con su labor, que Durango vuelva a creer en que sí se pueden hacer las cosas y que vienen grandes cosas para nuestro estado de la mano de nuestra presidenta. Muchas gracias, Presidenta, y a nombre de todos los duranguenses le mandamos un fuerte abrazo y que tenga muy buen día. Gracias, gobernador. Efraín, nada más, ¿por qué no nos comentas cuánto tiempo es la construcción? Sí, Presidenta, si me lo permite, Felipe Satrain va a dar una muy breve explicación de los alcances de la obra y de los tiempos. De acuerdo. Adelante, Felipe. Adelante, Felipe. Gracias, director. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Si me ayudan con la presentación, por favor. La presa, el Tunal 2, tendrá un costo aproximado de 4,000 millones de pesos. Este año la inversión es de 300 millones de pesos. Además de la presa, el proyecto contempla una obra de toma, una planta de bombeo, una línea de conducción y una potabilizadora. El proyecto producirá 1,500 litros por segundo en beneficio de 340,000 habitantes de la ciudad de Durango. La siguiente, por favor. De manera esquemática podemos ver dónde se encuentra la presa Tunal 2 en relación con las otros componentes. El agua la conduciremos 15 kilómetros a través del cauce del río Tunal hasta llegar a la presa Guadalupe Victoria. Aquí se construirá una obra de toma, una planta de bombeo y un acueducto, una línea de conducción de 11 kilómetros hasta llegar a la planta potabilizadora, donde haremos la entrega a la ciudad de Durango. La que sigue, por favor. La presa es de concreto compactado con rodillo, tendrá una altura de 98 metros y una longitud de 280 metros. Podremos almacenar un volumen de 126 millones de metros cúbicos. La obra de desvío pretendemos tenerla lista en abril del próximo año. Este es un asunto muy importante. La que sigue, por favor. De esta manera, con los 1,500 litros por segundo, tendremos fuera de operación 69 pozos del acuífero Valle de Guadiana, que tiene problemas de calidad del agua, sobre todo con flor y arsénico. La que sigue, por favor. Durante la construcción se generarán 1,400 empleos directos, 2,800 indirectos y estaremos concluyendo la obra en el primer trimestre de 2028. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, gobernador. Gracias, Efraín. Pues daremos el banderazo, si nos lo permite, adelante. Presidenta. A las 2 y a las 3. Muchas gracias, gobernador Efraín. Muchas gracias, Presidenta. Felipe, a todas y a todos. Bueno, ahora sí vamos con media superior. Muy bien, buenos días, Presidenta. Con su permiso, buenos días para todas y todos. Bueno, informar sobre media superior, que hay que recordar que ya estamos viviendo la primera generación del bachillerato nacional, este cambio curricular profundo, donde, siguiendo la instrucción de la Presidenta, acabar con esta idea de que hay bachilleratos de primera y de segunda. Todos formamos parte del bachillerato nacional, los 32 subsistemas forman parte
del Bachillerato Nacional. La actualización curricular, meter nuevas carreras que les interesan a los jóvenes, que tienen que ver con tecnologías, con medio ambiente, y abrir espacios, que ningún joven que quiera estudiar se quede sin la posibilidad de hacerlo. Además, por supuesto, de que todos los estudiantes de media superior en una preparatoria pública tienen su beca Benito Juárez. ¿Cuál es la meta? Adelante, por favor. Son 120,000 nuevos lugares. Con 120,000 nuevos lugares, la cobertura de media superior se va a incrementar a 85%, lo cual es una cifra que nunca hemos tenido y que sí cambia radicalmente la tendencia que hubo durante muchos años en el periodo neoliberal, donde se dejaron de construir escuelas, donde no se acompañó el crecimiento poblacional de los jóvenes, que sabíamos que íbamos a tener la generación más grande de jóvenes en la historia de México, no se acompañó con la construcción de lugares. Ahora se está construyendo como no se había construido antes. ¿Cuál es la meta? Adelante. En este año hay 88 acciones para alcanzar casi 45,000 nuevos lugares. Esto es el 37% de la meta. Para el año 2026, la Presidenta de la República nos ha autorizado un programa más agresivo, la construcción de 65,400 nuevos lugares con 202 acciones, lo cual nos llevaría ya a 110,000 lugares. Estaríamos muy cerca de la meta de los 120,000 que está planteado para el 2030. La que sigue, por favor. En este año, como ya sabemos, se están construyendo 20 nuevos planteles. Por cierto, todos se van a terminar en diciembre. Hay que recordar que estos planteles ya se abrieron, ya están los jóvenes inscritos y estamos muy contentos porque se llenaron rapidísimo, Presidenta. Y en la mayoría hay jóvenes que quieren entrar. Si tenemos mucha demanda en los nuevos planteles, incluso para el 2026, algunos de estos nuevos planteles ya se está proponiendo su ampliación, porque tenemos el terreno, tenemos el espacio y hay muchos jóvenes entusiasmados en inscribirse a esos planteles. También las 33 ampliaciones que se plantearon, es decir, bachilleratos que tenían mucha demanda, que estaban dejando jóvenes sin la posibilidad de ingresar, a pesar de que había interés, se está ampliando su capacidad en 33, además de cambio en la currícula, y 35 reconversiones de secundarias que no tienen turno vespertino, que se les hacen aulas nuevas, talleres y funcionan como nuevas preparatorias en las secundarias por las tardes. Toda la obra que está en curso, por cierto, agradecerle a la Secretaría de Infraestructura, que es quien está haciendo la mayor parte de la obra, las 20 preparatorias nuevas. Todas terminamos entre noviembre y diciembre, así que queremos que la Presidenta en este periodo nos acompañe a inaugurar y a entregar las escuelas a las y los jóvenes. Entonces, esto es lo que tenemos para este año. Le voy a ceder la palabra a Tania Rodríguez. Ella va a presentar cuál es el proyecto de infraestructura y de crecimiento para el 2026. Pero toda la lógica en la planeación, en la definición de dónde van las preparatorias nuevas, cuáles se amplían y cuáles serán reconvertidas, tiene que ver con la lógica que ha planteado la Presidenta, con la estrategia de acercar las escuelas a dónde están los jóvenes. Esto de que las preparatorias queden cerca de la casa para que saliendo de la secundaria se vayan directo a la preparatoria. Ha demostrado que esto funciona y la respuesta de los jóvenes ha sido verdaderamente extraordinaria. Entonces, les presentamos el plan para el 2026.
Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todas. Buenos días, presidenta, muchísimas gracias, gracias, secretario. La que sigue, por favor. Estos son los criterios con los que estamos trabajando las 120 acciones para este año. Es una labor enorme la que estamos haciendo, una inversión de 5.749 millones de pesos. Es enorme el salto de subir la cobertura 85% en educación media superior. ¿Y qué pensamos y qué nos encargaron? Justamente, uno, que ningún estudiante se quede fuera de la escuela, que saquemos del vocabulario de cualquier joven la noción de rechazado y que además esa escuela esté cerca de la casa por muchas razones. Porque una escuela en una comunidad la transforma y porque un joven o una joven que va a una escuela y que habita una escuela, por supuesto, fortalece todos los lazos comunitarios que existen ahí, la vida social, y nuestros chicos y nuestras chicas están también más seguros y más contentos. ¿Qué pensamos entonces? Uno, identificamos todas las escuelas que tenían una gran alta demanda en zonas con mucha necesidad de espacios. Y entonces decidimos ampliarlas, las ubicamos y las que tienen espacio están en una lista para empezar a ampliarlas. Segundo, identificamos zonas urbanas de amplio crecimiento, con amplia densidad, con mucha proyección de crecimiento, y ahí estamos construyendo nuevos bachilleratos tecnológicos que esperamos a que sigan creciendo. Como ya lo dijo el secretario, muchos de los que abrimos ya están desde ahorita en alta demanda y tenemos que seguirlos ampliando porque resultaron en lugares estratégicos con este trabajo que hicimos también con los estados, con los municipios para identificar terrenos y lugares donde hacían falta escuelas. Por otra parte, esta idea de estar cerca de la casa supone identificar dónde faltaban escuelas. ¿Y qué buscamos? Buscamos dónde estaban los polos de desarrollo para el bienestar, que efectivamente crecerán. Habrá población, necesitaremos servicios educativos y necesitamos muchos jóvenes muy bien formados, y ahí vamos a abrir bachilleratos. Y también identificamos 2 de los programas o 3 de los programas que hacen una enorme justicia social que ha impulsado nuestra presidenta. El Plan General Lázaro Cárdenas, que va alrededor de toda la cuenca del Balsas, el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que desde el programa de este año fue intervenido de manera muy acuciosa, porque en el Estado de México tenemos una de las matrículas más grandes de educación media superior y queremos que todos estén en la escuela. Y también, por supuesto, todos los planes de justicia. Acercar la escuela no es solo la metáfora de acercarla en las ciudades, es acercarla en las montañas, es acercarla cuando hay que saltar un río, es acercarla cuando hay que caminar muchos caminos. Y necesitamos que estén ahí y, por supuesto, en regiones, incluso urbanas o semiurbanas, con difícil acceso a servicios educativos. La que sigue, por favor. De este modo, identificamos 20 nuevos bachilleratos tecnológicos en estas ciudades. De nueva cuenta, por ejemplo, solamente los puntuaré algunos casos, intervenimos de nueva cuenta Tijuana, nos vamos a Calakmul, a la zona del sureste donde está el tren, donde se necesitan un desarrollo fuerte de trabajo, en Pesquería, en Escobedo, en Celaya, y en muchas otras ciudades que están creciendo, en Acapulco, por supuesto, y en Quintana Roo, donde también hemos intervenido y hay un crecimiento demográfico muy grande. Estos tecnológicos, además, digamos, de ser unas escuelas muy lindas, porque están quedando muy bonitas y donde van a haber más de 900 estudiantes en la primera etapa, toda la oferta educativa está repensada, actualizada, y los planes de estudio, pues, alineados a los intereses de los jóvenes y de las necesidades, digamos, de la zona y de las regiones. La que sigue, por favor. Por otro lado, en esta lista que les digo que elaboramos de un diagnóstico de las escuelas atoradas, identificamos en esta ocasión y para este año 52 ampliaciones en todos los estados del país. En todos los estados del país hay escuelas del Bachillerato Nacional que necesitamos que crezcan porque hay muchos jóvenes que se quedan sin entrar.
Y como dije hace un momento, es importante que todos y todas se sientan incluidos, que todas y todos tengan un lugar. Estas escuelas vamos a aprovechar este crecimiento en construcción de salones para también habilitar un nuevo laboratorio de cómputo para que todo mundo estudie todas las actividades de formación básica en términos de la Escuela de Código, que es un programa también integral que impulsa el gobierno federal. Y, por supuesto, también vamos a aprovechar para intervenir los talleres y laboratorios y actualizar también la formación académica de esas escuelas. Estos son algunos de los municipios en donde trabajamos y como ustedes pueden ver, vamos por todo el país. En Chiapa de Corzo, Tapachula, Ajome, Minatitlán, en Tijuana. Y la presidenta creo que es una cuestión muy importante. En Tijuana tuvimos varias intervenciones este año. Vamos a construir, ustedes lo vieron también en el listado previo, y estas ampliaciones son 4 ampliaciones en Tijuana y con ello, por instrucciones de la presidenta, vamos casi a lograr cumplir los 2,000 lugares que faltaban en Tijuana. Entonces esperemos que para el ciclo que sigue Tijuana esté completa en su cobertura. Es muy importante ese esfuerzo que se está haciendo. Tamaulipas, en Puerto Peñasco, como pueden ver, abarcamos toda la geografía del país porque así están distribuidas nuestras escuelas del Bachillerato Nacional. La que sigue. Este es un mapa muy interesante. ¿Qué identificamos? Esta es la consigna es ¿dónde están egresando los estudiantes de secundaria, las estudiantes de secundaria? Bueno, para que directo de la secundaria se vayan a la prepa. Bueno, entonces había que identificar en cuántas secundarias no tenían una prepa o tenían una prepa a más de 45 minutos en un transporte, en auto, en transporte. Y entonces identificamos todos esos puntitos que se ven y ahí es donde vamos a acercar escuelas a esos jóvenes. Son 556 municipios, de los cuales 320, es decir, el 57%, pertenecen a planes de justicia y desarrollo integral de los pueblos y las comunidades indígenas. Eso nos encargó muchísimo la presidenta, que pensáramos con mucho cuidado en acercar estas escuelas, porque efectivamente abrir una escuela ahí, fortalecerla, hacerla crecer, tiene un impacto social muy importante para los jóvenes y para todas sus familias. De igual forma, hay 108 de estos municipios que forman parte del programa Lázaro Cárdenas y 36 dentro de los polos de desarrollo del bienestar. La que sigue, por favor. De esta manera, estas 130 nuevas escuelas cerca de la casa están distribuidos de este modo. ¿Cómo estamos empezando metodológicamente? Bueno, estamos viendo las escuelas secundarias que tienen más matrícula, ¿dónde nos faltan más niños sin ir a la escuela? Y esa es la primera fase que vamos a atacar en este proceso y es este conjunto de municipios con secundarias a las cuales les vamos a acercar un bachillerato nacional. Es un esfuerzo enorme y es un compromiso por acercar a todas las jóvenes y todos los adolescentes a la educación media superior, que es tan importante para el proyecto de su vida y para la integración social. Este es el plan de infraestructura. Quiero compartirles también, presidenta, que nuestras escuelas no solamente están creciendo en cobertura, crecen y se fortalecen integrando sus comunidades y por ello, la que sigue, por favor. Y por ello se suman activamente, particularmente las escuelas de educación media superior, todo el bachillerato nacional, pero también la educación superior y también nuestros compañeros de INJUVE, a todas las actividades por la paz y contra las adicciones. Esto es muy importante. Tuvimos solo este fin de semana una rodada y una carrera donde participaron 400,000 jóvenes en 700 eventos en los 32 estados en la edición Día de Muertos de estas actividades. Ustedes saben que se van programando actividades de manera sistemática entre el INJUVE y la Secretaría de Educación Pública para movilizar a las escuelas en la construcción de la paz, en la lucha contra las adicciones y en construir
comunidades felices e integradas. Para esto, ahorita vamos a ver un pequeño video que nos prepararon los compañeros del INJUVE, pero simplemente compartirles que el 7 y 8 de noviembre también tenemos esta jornada nacional. Participamos particularmente las secundarias, el bachillerato nacional y las instituciones de educación superior. ¿Qué hacemos en esas jornadas? En esas jornadas trabajamos con las y las juventudes de México en función de todos los contenidos, que en términos de cultura de paz, de cuidado de la salud, de erradicación de las adicciones, hemos trabajado en los salones, en los patios, en las actividades que hacemos en las escuelas. Y movilizamos a las escuelas como un actor sustantivo de sus comunidades. Por eso, en esas jornadas, además de hacer las actividades en la escuela, en muchas ocasiones las comunidades salen. Las escuelas salen a sus comunidades y participan en actividades recreativas, pedagógicas, deportivas, artísticas, comunitarias. Se están moviendo los jóvenes de nuestro país. Si pasamos a la que sigue, vemos el video, por favor, y con eso terminaría, Presidenta, la presentación. Muchísimas gracias. Las juventudes de todo México salimos a movernos por una misma causa, la paz y la esperanza de un futuro que se construye con vida y sin adicciones. Porque hoy las y los jóvenes somos parte de una historia que apuesta por el encuentro, por el deporte y por la unión. Una historia donde cada paso, cada rodada y cada jornada compartida es una forma de transformar las comunidades que nos rodean. Entre pedalazos, risas y pasos firmes, recordamos que somos parte de algo más grande. Una juventud que avanza, que inspira, que se une. Más de 700 rodadas, 4,000 kilómetros recorridos y 400,000 juventudes latiendo al mismo tiempo. Desde los municipios más pequeños hasta las grandes ciudades, llenamos las calles de alegría, de comunidad y de orgullo por nuestras raíces. Le decimos con amor a México, aquí estamos. Las juventudes estamos presentes, transformando, participando por la paz y en contra de las adicciones. Mario, ¿querías comentar? Sí. Gracias, Presidenta. Ayer preguntaban sobre este convenio que tenemos con la Comisión Federal de Electricidad y con la Agencia Digital, porque nos están conectando los teleplanteles. Trajimos aquí un avance, que vamos muy bien, por cierto, muchas gracias a la CFE, a pesar de todo el trabajo que tienen. La meta era conectar 3,483 teleplanteles, esto es telesecundarias o telebachilleratos, en las zonas más marginadas del país. Y están terminando la CFE antes de lo previsto. Eran 3,483 planteles que beneficiaría a 193,000 estudiantes, 12,000 docentes, adelante, y ya están al 99%. Bueno, dice 92, pero en realidad es 99%. Ahí están ubicados estos teleplanteles. Ahora, esto es muy importante porque aquí Tania acaba de presentar, si nos regresamos un poco, un mapa donde se hizo un diagnóstico, un análisis con una metodología muy interesante. Nos vamos para atrás, por favor, donde está el mapa de México, ahí mero, donde se hizo un diagnóstico, un análisis de revisar las secundarias que les quedaba más lejos la preparatoria. Entonces tenemos 1,900 secundarias donde una preparatoria queda a más de 45 minutos. Son los puntos rojos que ustedes están viendo. Entonces va a haber 130 nuevos bachilleratos que hoy se les conoce como telebachilleratos, pero que la presidenta nos ha pedido que hagamos una revisión de cómo funciona el telebachillerato, además que todos tengan tecnología, es decir, que todos tengan un aula de cómputo y que tengan conectividad. Entonces vamos a cambiar el modelo educativo porque forman parte del bachillerato nacional. Entonces esas 130 acciones, adelante, van a atender justamente las necesidades, la que sigue, donde sea 130, ¿nos regresamos? La que sigue, la misma presentación, la lámina, ahí está. Entonces, estas 130 se van a determinar a partir de la distancia. Sí, por eso es que se están construyendo preparatorias que queden cerca de la casa de los jóvenes, porque eso funciona. Entonces, estos serán telebachilleratos o el nuevo modelo que se está
desarrollando, y esto va a reducir de manera importante el promedio de tiempo que los jóvenes se tienen que desplazar de su secundaria a la preparatoria. Es toda con esta lógica de acceso. Entonces, en resumen, son 130 nuevas escuelas a partir de este criterio, más las 52 ampliaciones, es decir, bachilleratos que ya tenemos que tienen un exceso de demanda, que quieren crecer, que podemos crecer porque tienen los terrenos, habrá aulas nuevas, talleres nuevos y 20 bachilleratos tecnológicos también, nuevos principalmente en zonas urbanas que han tenido mucho crecimiento y que no se ha acompañado con infraestructura educativa. Por eso vemos ciudades como Tijuana, como Hermosillo, como San José del Cabo, que ha crecido mucho, Culiacán, Celaya también, que hay muchos jóvenes ahí. Se sigue con el Plan Oriente aquí en la zona metropolitana, con Chicoloapan, La Paz, Valle de Chalco, una preparatoria nueva en Tlalpan, en Calakmul también, ahí los números nos dicen que ahí hacen falta lugares. Playa del Carmen pues ha crecido muchísimo y falta infraestructura educativa, en Morelos también, en Jantetelco, en Acapulco, se construirá una nueva preparatoria. La zona metropolitana de Monterrey también tiene un gran crecimiento. Las nuevas preparatorias que estamos haciendo ahí se llenaron de inmediato porque tiene carreras como robótica, como semiconductores, automatización, inteligencia artificial, de inmediato se llenaron. Entonces, en resumen, son 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones y 130 telebachilleratos. Esa es la propuesta para el 2026, que nos va a dar un total de 65,400 nuevos espacios y un total de 202 acciones, presidenta. En campaña hice en varios lugares, dije que íbamos a construir una preparatoria que quedaba cerca de la casa. Una chica en Jalisco hizo ¿qué ritmo es ese? No, pero un reggaetón. A ver, ponlo. Hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no va a estar el examen del CONIPEMS en el 2025. Bueno, ese TikTok que se hizo hiperviral, ahora que fui a una de las comunidades en Puebla afectadas por las lluvias, me recibieron como 20 niños y niñas y todos cantando. Vamos a hacer una preparatoria que quede cerca de la casa. Bueno, ese es el objetivo, hacer preparatorias que queden cerca de la casa. Entonces, pon otra vez el primero porque es muy importante. Lo primero que hicimos este año fue unificar a todas las preparatorias, tecnológicos, de educación media superior, en lo que llamamos el Bachillerato Nacional. Cada una de las instituciones educativas de media superior, CETIS, CEBETIS, CONALEP, tiene sus características, pero queremos que todas formen parte de una unidad, y eso ya se logró, es el Bachillerato Nacional, que tiene un área de bachillerato general y otra de bachillerato técnico. Y además está lo que se llaman los telebachilleratos, que son como bachilleratos a distancia, aunque tienen profesores de manera presencial. Entonces, no es que todos tengan el mismo plan de estudios, pero sí unificaron un esquema de enseñanza que tiene que ver con aprender, tiene que ver con incorporar los nuevos conocimientos, pero también tiene que ver con que las y los jóvenes, los adolescentes, se la pasen bien en la escuela, que estén divertidos, que estén contentos y que sea parte también de su formación como personas, no solamente de su formación académica. Y eso fue lo primero.
y ahí vamos bastante bien. Además, muchas universidades, la UNAM, el POLI, la UAM y muchas universidades autónomas de los estados están, digamos, adoptando a su sistema. Entonces, las y los jóvenes, los adolescentes van a salir del Bachillerato Nacional con su certificado de la SEP y además una certificación de una de las universidades. Lo que más avanzó, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana es bachilleres junto con la UAM, que tienen ahora una integración mucho mayor. Además, pues desaparecimos el examen del Comipems y ahora, pues en efecto, van los jóvenes a la preparatoria que quede más cerca de la casa. Ahora, para que esto sea realidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues más preparatorias, más bachilleratos nacionales. Entonces, este año, para diciembre, a ver, préstame. Este año, para diciembre, ya están toda la infraestructura, ya están estudiando, en algunos casos en los mismos lugares, en otros casos a distancia, pero este diciembre ya queda toda la infraestructura que nos propusimos durante el 2025, que representan 44,685 lugares, en 88 acciones. Son 20 preparatorias nuevas, completamente nuevas, otras que ya existían y se amplió la matrícula, y otras que en las secundarias que no tienen turno vespertino, en la tarde van a tener su bachillerato nacional. ¿Qué vamos a hacer en el 2026? 65,400 nuevos lugares, es decir, 44,685 más 65,400, con 202 acciones de ampliación. ¿Cómo? Nuevos planteles, ampliación de planteles existentes y con esto que se llama los telebachilleratos, que le estamos dando pues una renovación también de manera muy importante. Todos van a estar conectados a internet y están teniendo también pues nuevos esquemas de formación y de enseñanza. De esta manera pues vamos a cumplir con que haya una preparatoria que quede cerca de la casa. Listo, ahora sí vamos a las preguntas. Como se imaginarán, pues para mí es una felicidad enorme sobre el tema de… A ver, vamos a ver, aquí la compañera, y luego vamos allá atrás, luego allá atrás, acá atrás. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, Celsin Juárez de noticiasdefrente.com. Una pregunta, si me permite, al secretario de Educación, saber si ahora con estas inundaciones, secretario, ya se tiene un estimado de los libros de texto que se perdieron en estos estados afectados. Al final, bueno, es material que utilizan las y los niños. Si ya se tiene la cifra de cuántos libros se van a reimprimir y cuál sería el costo, y también si se va a apoyar con alguna beca para uniformes. Muchas gracias. Fíjate que siempre en Conalitec se tiene la previsión de imprimir libros de reserva justamente para atender estas emergencias. Tenemos más de 2 millones de libros en reserva, entonces no tenemos problemas. En realidad ya estamos en coordinación con las autoridades estatales para que nos reporten en las escuelas que donde hubo daño, se va a reponer por completo la dotación de libros de texto. Las autoridades estatales están verificando en sus bodegas si les hacen falta a partir del stock que tienen, y nosotros estamos listos para surtir por parte de Conalitec. No tenemos que reimprimir. No tienen todavía la cifra exacta. La cifra exacta no, pero estamos ya, la podemos sacar. ¿Y algún apoyo para uniformes también? Se ha planteado el apoyo para útiles escolares porque pues vas a las escuelas y los niños dejaron ahí su mochila, sus libros casi siempre se quedan ahí, entonces se perdió todo eso. Entonces la presidenta hizo la propuesta de que en las escuelas afectadas no solo se repongan los libros de texto, sino también que se les dé una dotación de útiles escolares a los niños y a las niñas. Gracias, secretario.
Presidenta, saber qué información tienen sobre la detención de Víctor Álvarez Puga ayer en Estados Unidos. Presuntamente fue por algo de su situación migratoria, pero bueno, recordemos que aquí en México se le acusa por fraude. Sí, estamos esperando toda la información de la Fiscalía lo pregunté hoy en la mañana, en el Gabinete de Seguridad, y espero que en unas horas podamos tener toda la información. ¿Algo sobre su extradición todavía no se sabe? Sí, la idea es que se envíe a México. Okay. Sí. Presidenta, también ayer se dio a conocer que la empresa Grupo Electra, propiedad de este empresario Salinas Pliego, intentó impedir que la Suprema Corte resolviera 2 litigios que promovió contra créditos fiscales, pues argumentando causas como el riesgo de parcialidad o conflicto de interés. Sin embargo, el presidente Hugo Aguilar, en su lugar, pues impuso multas a esta empresa por haber buscado entorpecer o dilatar estos litigios. Saber qué opina de esta conducta de este grupo Salinas, si tenía conocimiento de esto, presidenta. Ya no voy a entrar en detalles, ya esto le corresponde a la Corte. Nada más que pague. Toma chocolate y paga lo que debes. Presidenta, bueno, ya respondió nada más. Bueno, pues también ayer se anunció que este grupo llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acusa al gobierno federal de una sistemática persecución, así lo llama, después de las declaraciones del día de ayer aquí en su conferencia matutina. Toma chocolate, paga lo que debes. Y ya por último, presidenta, de acuerdo a la última encuesta del INEGI de este tercer trimestre, 8 de cada 10 mexicanos confían en las instituciones de seguridad federales, en labores de seguridad, el 88.3% en el Ejército Mexicano, el 88.1% en la Marina, la Fuerza Aérea con el 86.7% y la Guardia Nacional con el 75%. ¿A qué atribuye esta alza y buena percepción en las Fuerzas Armadas, presidenta? Tiene mucho reconocimiento las Fuerzas Armadas en nuestro pueblo, muchísimo. Hay una identidad. Y pienso yo que una parte muy importante del reconocimiento tiene que ver con sus labores en los momentos de desastres naturales, como fue el caso de las lluvias de ahora. El aplauso, el cariño, el reconocimiento de la gente. Cuando llega la Marina, cuando llega el Ejército, ahora la Guardia Nacional, es muy grande. Y además su entrega, como lo he dicho, es enorme. Así que eso es parte de lo que explica pues este reconocimiento popular a las Fuerzas Armadas. ¿Y esta confianza ahora en labores de seguridad específicamente? Sí, en todas las labores, es muy importante. Y fíjense, contrario a esta idea de la militarización y nada que ver, la gente confía en las Fuerzas Armadas de México y eso es algo muy importante, no en cualquier país. Gracias, presidenta. Sí. Sobre el tema de, nada más me quedé, es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico en el tema de el pago de los impuestos. Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o un grupo empresarial. Es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia. Pues nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer. Pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal o un asunto contra algún grupo o que estemos politizando un asunto, sencillamente es una definición que viene desde 2008 de un pago que se tiene que hacer al erario público para beneficio del pueblo de México. Entonces, tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá pues de los comentarios en este sentido que podamos hacer, pero tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión. Vamos. A ver, vamos. ¿Quién?
A ver, ella, Capital 21, que hace mucho que no pregunta, y luego por acá. Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle un tema que tiene que ver también con el capitalino. Ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dieron a conocer que en esta alcaldía pues los delitos de alto impacto han disminuido y también el homicidio doloso. El homicidio doloso disminuyó con respecto al año pasado, del periodo de enero a octubre, 29.8%. Preguntarle cómo ve pues estos resultados también en la estrategia de seguridad en Tlalpan, pues una alcaldía que usted tuvo el privilegio de gobernar, presidenta. Es muy buena la alcaldesa, Gabriela, muy querida por la gente. Es una joven brillante que está haciendo muy buen trabajo y bueno, acompañada de la jefa de gobierno. Ahí en Tlalpan aprovecho para anunciar bueno, ahora ya no son mis vecinos, ¿verdad? Porque ya vivimos en la Cuauhtémoc, pero pues viví en Tlalpan por casi 35 años. Ahí vamos a hacer una preparatoria y una Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es algo que desde que fui jefa delegacional era un sueño que teníamos y se va a hacer en un terreno que era la antigua casa de Durazo, si se acuerdan de el famosísimo jefe de la policía de la Ciudad de México, de mucha corrupción. Y en su momento, creo que era el ingeniero Cárdenas, el jefe de gobierno. Entonces, se pasó ese terreno al gobierno de la ciudad. En realidad está en la Secretaría de Infraestructura, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, porque, bueno, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Porque ahí está la sede de la Academia Mexicana de la Ciencia, ahí se construyó. Era delegado, entonces se decía El Pino Salvador Martínez de la Roca, ahí en Tlalpan, cuando se construyó la sede de la Academia Mexicana de la Ciencia. Es un terreno muy grande y ahí queremos construir la universidad, un campus de la Rosario Castellanos y una preparatoria más. Hay 2 preparatorias o 3 del Instituto de Educación Media Superior de la ciudad. Entonces, todo eso ayuda al mejoramiento de la vida y de las opciones para todas las y los jóvenes de Tlalpan. ¿Y ya se tiene, presidenta, aproximadamente una inversión para este campus que usted menciona? ¿O todavía sí? Se las damos después, pero sí, el próximo año se inicia la construcción. Y también en otro tema capitalino es, pues usted inició con la innovación y el mantenimiento profundo de la línea 1 del metro de Observatorio a Pantitlán, pues ya se va a inaugurar el 16 de noviembre. Preguntarle qué opinión le merece pues que ya se va a inaugurar este proyecto que usted inició. Pues se hizo una nueva línea realmente. La línea 1 del metro, la primera línea que se inauguró en el 69, ¿sí? 69. José Alfonso debe que se acuerda de todas las fechas. 1969, pues ya tenía muchísimos problemas y en vez de hacer una nueva línea tomamos la decisión de renovarla completamente porque esa línea conecta un montón de líneas, las otras líneas del metro con excepción de una y con el Metrobús en muchísimos lugares y con el trolebús. Entonces, en noviembre, ahora mediados de noviembre ya se inaugura la nueva línea 1. Y lo que es precioso, la verdad, ¿ustedes fueron el domingo? Bueno, vamos a ir porque la verdad es algo, de veras quedó hermosísima la terminal de observatorio. Son 5 pisos donde se llega por abajo en coche, después viene
bueno, no recuerdo exactamente cómo están los niveles, pero uno es para el metro, otro es para el mezanín, en donde se van a reubicar el comercio en vía pública, otra parte es para la llegada del tren, de observatorio, tiene 5 niveles, es una estación de transferencia modal única, la verdad extraordinaria, quedó muy bonita y se conecta con la línea 1 y después con la extensión de la línea 12 del metro. Entonces, esta zona del poniente de la ciudad, junto con el Estado de México, pues va a quedar muy conectada. Por último, Presidenta, también le quiero preguntar sobre pues este proyecto que presentó la semana pasada, este plan para combatir y también detectar a tiempo el cáncer de mama, que también tiene que ver con la educación superior. ¿Cómo se va a seguir especializando a las personas, a las mujeres que apliquen esta prueba de la mastografía? También si se tiene un plan para fortalecer pues la capacitación. Esto pues hemos recogido pues algunas demandas de las mujeres con respecto a estos estudios, Presidenta. Es importante la pregunta. ¿Qué pasa ahora? Hay una campaña muy grande en el mes de octubre para la autoexploración. Si la mujer detecta algún nódulo o algún problema, entonces debe acudir a que se haga una mastografía y un ultrasonido, si lo determina el técnico o el médico. Se hace la mastografía, a veces pues no hay suficientes, y después ¿quién la interpreta? Pues tiene que ser un médico especializado que interprete para ver si tiene algún problema o no, o qué tipo de problema. Y de ahí pues explicarle a la mujer pues cuál fue el problema que encontró. De ahí, si se encuentra que puede tener cáncer o puede tener un tumor cancerígeno, pues tiene que ir a un hospital para que se le pueda hacer una biopsia y en la biopsia un patólogo determinar si en efecto tiene células cancerígenas o no. Si se detecta que tiene células cancerígenas, pues tiene que entrar a un tratamiento. ¿Qué es lo que pasa ahora en México? Primero, no hay suficientes mastógrafos y ultrasonidos para poder determinar el estudio y además se recomienda que todas las mujeres vayamos por lo menos una vez cada 2 años a hacernos este estudio de manera preventiva. Ahí donde hay más mastógrafos, pues el problema es quién los interpreta. Y ya después de quién los interpreta, pues a qué lugar vas para que te puedan hacer la biopsia y después, en caso de tener células cancerígenas, tu tratamiento. Y eso es lo que queremos atender pues con todo el programa que presentamos. Entonces son 1000 mastógrafos y ultrasonidos que tienen que tener sus técnicos, de ahí 20 centros de interpretación adicionales a los que ya existen para que a distancia se pueda interpretar y un centro oncológico para mujeres en cada entidad de la República para que puedan acudir ahí en caso de una biopsia o en caso de que desafortunadamente se tenga un tumor cancerígeno, poderse tratar de inmediato. Mientras más cortos sean esos tiempos, más puede salvar la vida de la mujer. Y lo que queremos justamente pues es acortar esos tiempos con todos los equipos que se requieran. Ese es el programa que presentamos. Vamos a llevarnos 2 años precisamente porque tiene que haber capacitación, tiene que haber formación, tiene que haber construcción y vamos a comprar 500 el próximo año o si nos da para más y otros 500 para el 2027. De tal manera que a finales del 2027 pues ya tengamos todo el programa establecido y salvemos vidas. Muchas gracias, Presidenta. Por último, también aprovechando la presencia del secretario de Educación y que la CONADE es parte también de la SEP, pues en estos días se ha destacado la participación de los deportistas en distintas categorías. Entre ellos se encuentra la primera mexicana en ganar la medalla en Copa del Mundo de natación, también Ixac del Toro, Yareli Acevedo, que hacen brillar al ciclismo mexicano. Preguntarle, ¿habrá algún reconocimiento particular a estos destacados deportistas, Presidenta? Sí, sí lo vamos a hacer. Hacia finales de este año siempre se hace. Y ayer me mandó Rommel, ¿no te lo mandó? Un video también de nuevos campeones. ¿Ustedes lo traen? A ver. ¿Otro? ¿Distinto? A ver.
metros, 200 metros para Isaac del Toro, el ensenadense, su casa le abre los brazos, ahí está el campeón nacional de México, Isaac del Toro. Felicidades a todos y a todas. Bueno, a ver sobre el tema la compañera. Sin duda sí tiene que ver con la educación. Permítanme. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todas y todos los presentes. Heredia Fernández de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del canal de Noticias Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Señora presidenta, hoy quiero formular aquí una sola pregunta y hacerle una petición. Procedo con la pregunta y tiene que ver con la educación, pero permítame darle contexto. Señora presidenta, muchas personas me piden que denuncie en este espacio de la mañanera algún suceso de maltrato animal. Hay mucha gente buena que pide a gritos detener el horror del que somos testigos cotidianamente. Pero el Movimiento Conciencia, como medio de comunicación comprometido con las causas sociales, no tiene como objetivo visibilizar caso por caso este infierno, sería interminable. Nuestro propósito ha sido el de actuar desde las raíces, considerando que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas están estrechamente interrelacionados. Aquí en este espacio a la mañanera, con el Movimiento Conciencia, en un diálogo abierto, circular, de diversidad y de inclusión, transformamos la que siempre había sido una causa marginal en una prioridad constitucional, la protección animal. Un ejemplo de progreso moral de México hacia el mundo. Con alegría estamos siendo testigos de que décadas de lucha están teniendo avances significativos porque en nuestra Carta Magna hoy se prohíbe el maltrato animal. Asimismo, estamos colaborando desde nuestro ámbito con contenidos educativos que se verán reflejados en los libros de texto gratuitos. En esa línea, entregamos el pasado 28 de abril nuestra propuesta de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal. Señora presidenta, la mayoría de las personas indignó una imagen que trascendió fronteras, el caso de la osa mina en el Parque Zoológico La Pastora. Sin embargo, hay otros animales invisibilizados que no entran en la NOM de especies protegidas, pero que sufren por igual y que también padecen una sarna muy grave o quizá peor y mueren lentamente en las calles, aguzanados y además hambrientos. Me refiero, entre otros, a perros y gatos abandonados cuyo sufrimiento por lo común pasa inadvertido. Ellos son el reflejo de una sociedad que se ha formado en la falta de empatía y de respeto al prójimo, porque nunca nadie le dijo que la indiferencia y el maltrato hacia los animales estaba mal. En ese escenario es urgente desarrollar una campaña de concientización que hable de todos los animales sin distinción de especie. El Movimiento Conciencia ya comenzó una campaña, se llama Erradicar el maltrato, la crueldad y la tortura animal, un compromiso por la paz. En torno a la muestra fotográfica Revocar el Silencio, presentada en los pasados meses de agosto y septiembre en la sede de la Secretaría de Educación Pública, se distribuyeron 10,000 trípticos ilustrativos con el apoyo de su Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. El contenido de estos trípticos es resultado del esfuerzo de personas conscientes que luchan por el bien común. La pregunta, señora presidenta, es: ¿aceptaría que le entregue a usted por ahora los primeros 2 trípticos ya terminados con el fin de que su gobierno considere hacer uso de su contenido? En este caso también la Secretaría de Educación Pública. Nosotros no contamos con los recursos mínimos necesarios para su óptima distribución o difusión masiva. Sí, claro que sí. Aquí los dejo. Uno de ellos trae el logo de la Secretaría de Educación Pública. Gracias, secretario, por haber sido sede de esta importante exposición. La petición, señora presidenta, es muy breve. No se olviden de los animales que son víctimas también de los desastres naturales. Es tiempo de ejecutar un plan de rescate para todos ellos. Este ya está contemplado en la propuesta de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal, que el Movimiento Conciencia le entregó a usted el pasado 28 de abril para su consideración y canalización. No olvidemos que muchos animales han rescatado a miles de personas en situaciones de crisis o tragedia a lo largo de los años. Hay que hacer algo por ellos ahora en justa correspondencia. Es todo, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿quién más? Estoy viendo quién no ha preguntado recientemente. 2 meses acá, adelante.
Gracias, presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Pues con el tema de lo que lamentablemente se viene viviendo en el país con estos desastres naturales y con la reciente propuesta de la nueva Ley General de Aguas, si me permite exponer y preguntar qué sugiere y si a lo mejor seguramente lo tiene contemplado en su plan hídrico, porque si bien es cierto de que cuando son desastres naturales, pues algo que no se puede quizás tanto prevenir. Sin embargo, hay una actividad que se ha hecho y que afortunadamente desde el presidente Andrés Manuel hizo el plan de Sembrando Vida. Soy de Tabasco y como sabe, después de la tragedia del 2007, pues sí quedamos bastante afectados. Y así como hoy los paisanos que están pasando esta tragedia en Veracruz y los otros estados. Aquí me gustaría mencionarle algo antes. El pasado 12 de octubre, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, hizo una extraordinaria labor llamando a un programa de reforestación 2025. Fue tanto el llamado que conectó con la ciudadanía que era para sembrar más de 2.400.000 árboles. Se rebasó la meta, presidenta. Y pensando en ello, pudiera ser que después de estos desastres, que a veces la ciudadanía nada más tiraniza, que si el gobierno hace, que si el gobierno no hace. Sin embargo, como defensora también de los derechos humanos del agua, pues me atrevería a solicitarle, si a bien o a plantearle, pudiera haber algún programa de rescatar las cuencas. El trabajo que está haciendo el licenciado Efraín al frente de la Conagua, sé que es extraordinario, y cómo no aplaudir que después de 13 años de no tener la nueva Ley General de Aguas, saber que se está trabajando bien, pero se pudiera enfocar más a las riberas. Sabemos que los manglares y los sauces nos protegen más para que los ríos pues ahora sí que tengan un buen contenedor. Sé que también se trabajan en los bordos, pero cuando se trabajan en estas raíces es más permanente. ¿Algún trabajo que ustedes estén haciendo, lo están contemplando en su plan hídrico? ¿Qué razón le dan? Sí, principalmente hay un programa de restauración ecológica, se llama, porque más que solamente sembrar el árbol, pues es restaurar el ecosistema. Entonces, CONAFOR tiene varias áreas donde está trabajando, junto con obviamente la secretaria Alicia Bárcenas, pero en particular estamos trabajando en 3 cuencas, que tiene que ver con el saneamiento, con la restauración ecológica, con el desasolve para recuperar una buena parte de la capacidad de los ríos. Estamos trabajando en el río Lerma-Santiago, en el río, ahí se me fue ahorita el nombre, el de Tlaxcala. Bueno, es Zahuapan, pero es Amacuzac, ¿no? Atoyac, perdón. El río Atoyac y Lerma-Santiago, Atoyac y Tula. Tula, exactamente. Esas son las 3 cuencas donde estamos trabajando. Y ahí es un programa integral. Además, se está trabajando en este momento en la presa Endó, que es una presa que lleva pues las aguas de desecho de la zona metropolitana del Valle de México, en la recuperación también de su espacio y en su saneamiento. Se está trabajando, hay un programa especial que es parte del programa Lázaro Cárdenas en el lago de Pátzcuaro, y queremos recuperar pues las antiguas terrazas que se hicieron para evitar la erosión del suelo. Se está trabajando en distintas cuencas, además, repito, de lo que normalmente hace la CONAFOR. Y en las escuelas, ahorita que está el secretario, ¿habrá algún programa para concientizar a los niños y a los jóvenes para poder integrarse a esto? Que no sea nada más el día del medio ambiente, que no, nada más sea un día fortuito, sino que sea ya como un hábito, pues para poder… Pues está en la materia de educación ambiental, ¿no es cierto? Es parte de la nueva escuela mexicana. Hace tiempo había iniciado el programa de educación ambiental con una materia, pero se ha reforzado. Y en la educación media superior también está. Entonces, evidentemente,
el programa Sembrando Vida pues es fundamental, pero estamos trabajando y si quieren lo presentamos aquí en todo el programa de reforestación y restauración ecológica. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, recientemente, la semana pasada, se le hizo un homenaje en la Canaco, Ciudad de México, a Elena Poniatowska. El día que estuvo el del fomento a la cultura y ahorita que está el secretario, pues sabemos todo lo que Elena Poniatowska ha dado a México y preguntarle, presidenta, si consideraría ponerle el nombre de Elenita para honrarla, ya sea en una de esas bibliotecas, en alguno de los salones de las escuelas. Sí, nosotros en la ciudad le pusimos el nombre de Elena a una de las preparatorias. Creo que es la de Iztapalapa, si mal no me acuerdo. Ah, no, la de Iztapalapa es Pérez Gay, José María Pérez Gay. Es la de Álvaro Obregón, yo creo, que se llama Elena Poniatowska. Y sí, vamos a considerar que cada preparatoria lleve el nombre y dado que estamos con las mujeres, pues podemos recuperar los nombres y a Elenita, pues claro que sí. Gracias, presidenta. Para terminar… De Gustavo Madero, Elena Poniatowska. Okay. Para terminar, sé que ayer le preguntaron sobre el tema y sé que es usted muy respetuosa de los poderes. Sin embargo, debe de saber que está próximo a llevarse la renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México. Me llama la atención porque pues, la renovación del Poder Judicial en el país fue una propuesta hecha del Ejecutivo y que afortunadamente se hizo con mucho éxito el pasado 1 de junio. Sin embargo, las personas que hasta ahorita tengo conocimiento son como 6 personas que van a levantar la mano, pero me llama la atención que principalmente el que lo preside aún quiere reelegirse, algo que pues también usted ha pues de alguna manera reprobado en todos los aspectos. Y otra persona que bueno está involucrado, ha sido con muchos señalamientos y también en un atentado. ¿Qué opinión le merece esto, presidenta? Ayer lo dije, no me voy a meter a la decisión que vayan a tomar los magistrados. Sin embargo, yo creo… las magistradas de la Sí, Ciudad claro, no es intervenir, sin embargo, la ciudadanía espera que realmente se cumpla. Sí, pero que decidan ellos, que decidan los magistrados. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, a ver, Nancy, y luego allá atrás el compañero que también hace rato que no pregunta. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, hace un momento hablaban de la materia educativa como en el periodo neoliberal, pues nunca se atendió ese tema, al contrario. Y quizá no recordamos, pero en la época de Ernesto Zedillo, que ahora pues vuelve a la carga con sus mentiras acerca de la democracia mexicana, pues él justamente llevó a cabo una gran represión contra un movimiento estudiantil, el CGH, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se opuso en 1999 a la privatización de la universidad. Además de este acto represivo, bueno, Ernesto Zedillo pues se caracteriza no solo por el gran latrocinio, uno de los mayores latrocinios que ha vivido el pueblo de México con el FOA-PROA, sino también con otras privatizaciones, entre ellas, por ejemplo, la de los ferrocarriles, pero también la de las pensiones en 1997. Y hay que hacer memoria porque los mexicanos, las mexicanas, le seguimos pagando a él una pensión vitalicia a través del Banco de México, que este año 2025 nos va a costar 1.700.000 pesos. Ernesto Zedillo también fue en su momento, su familia política, investigada por narcotráfico. Se le vinculó al cártel de Colima. Además de este tema, pues también es responsable de otras masacres, ¿no? Está, por ejemplo, el Charco, el Bosque, Aguas Blancas, Acteal. Eso ocurrió en ese sexenio. Él llegó a la presidencia incluso después de un magnicidio y nunca lo aclaró. Y ahora viene a hablar de que en México no existe la democracia cuando el pueblo de México por primera vez tiene en su poder la decisión de elegir al gobierno que lo representa y ahora también no solo al ejecutivo y legislativo, sino también al judicial. Preguntarle, presidenta, sobre esta hipocresía y también este cinismo de personajes del pasado que vienen pues a seguir diciendo mentiras. Bueno, ya mencionaste muchas de las desgracias de aquella época.
Y sí, en efecto, ayer, después de haber mencionado este tema de esta falsa defensa de la democracia, porque es eso. En realidad, los 36 años de neoliberalismo, supuestamente hubo alternancia entre el PRI y el PAN, que sigue siendo el PRIAN, por más que quieran diferenciarse. Mientras no cambiara el modelo económico, podía haber alternancia. Lo que no querían es que hubiera una transformación en el país. Eso para empezar durante los 36 años. Pero en efecto, el sexenio de Zedillo estuvo caracterizado por muchas medidas antidemocráticas, muchísimas. Bueno, la primera con la que empezó, desapareció la anterior corte y puso la suya, porque así fue. Llegó al gobierno, presentó una propuesta para modificar la Constitución, quitó a todos los que estaban en la Corte, pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él los decidió. Él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la Corte. Entonces, ¿cómo se atreve a hablar de antidemocracia cuando él inicia, además de la crisis del 94 y el FOBAPROA, con el retiro unilateral decidido por una persona de la Corte anterior y pone a la nueva Corte? Y después, como bien tú dices, pues todas las historias de represión que hubo durante su sexenio, de persecución política y de antidemocracia también que se vio en lo económico, porque ¿quién decidió la privatización de los ferrocarriles? ¿Quién decidió las medidas económicas que se tomaron? Entonces, fue un sexenio caracterizado por la antidemocracia. ¿Qué dice él? Yo permití que hubiera transición del PRI al PAN. No, bueno, ese lo pactó con Estados Unidos, dicho por la Bastida. Entonces, ¿cuál democracia? Entonces, sí hay mucha podemos llamarle hipocresía, podemos llamarle interpretación de acuerdo a su… Porque ¿quién decidió la privatización de los ferrocarriles? ¿Quién decidió las medidas económicas que se tomaron? Entonces, fue un sexenio caracterizado por la antidemocracia. ¿Qué dice él? Yo permití que hubiera transición del PRI al PAN. No, bueno, ese lo pactó con Estados Unidos, dicho por la Bastida. Entonces, ¿cuál democracia? Entonces, sí hay mucha podemos llamarle hipocresía, podemos llamarle interpretación de acuerdo a su visión, pero lo cierto es que en México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo. Eso, por más que digan lo que digan, es una realidad, porque la democracia es que el pueblo elija. Claro, quien no tiene el respaldo del pueblo, pues quiere otras formas de reconocimiento. Ahora, nadie habla de que las minorías no estén representadas en el Congreso, tienen que estar. Pero de ahí a decir que estamos acabando con la democracia, que la 4T está acabando con la democracia, pues es absoluta falsedad. Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra libertad que favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado. Mientras unos se mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo, ¿cuál libertad?
la libertad del mercado sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. Entonces, en realidad es una falsa libertad y es una falsa democracia la que defiende. La verdadera libertad es la que se vive hoy en México. Que tenemos problemas en el país, pues nadie lo niega y estamos trabajando para atenderlos. El problema es si queremos regresar al pasado autoritario, al pasado antidemocrático, al pasado en donde por el bien de todos primero los ricos, o ni siquiera por el bien de todos primero los del mero arriba, o regresar a una situación en donde el poder económico regrese a gobernar a México. Esa es la pregunta. ¿Queremos seguir avanzando por el camino de la transformación, de derechos para todas y todos los mexicanos, de libertades, de democracia, de independencia, de soberanía, o queremos regresar al pasado, de entrega, de antidemocracia, de autoritarismo, de represión, de falta de libertad de expresión, y donde quien gobierna es el poder económico? Esos son los dos proyectos de nación y hay quien sigue defendiendo el pasado. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque en efecto muchos jóvenes, hay jóvenes que hoy tienen 25 años, nacieron en el año 2000 y había acabado el sexenio de Zedillo, o nacieron en el 2006, ni siquiera les tocó el desafuero o el fraude electoral del 2006, y hay que recordar la historia porque si no se cometen los mismos errores. Presidenta, en el tema del empresario Álvarez Puga, saber si también se tiene información de su esposa, la presentadora Inés Gómez Montt. Nosotros hemos consultado el expediente y sabemos que dentro de las acusaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y también por crimen organizado, pues estaría implicada esta pareja del empresario presuntamente facturero, porque entre los dos habrían constituido estas empresas fantasma para defraudar más de 3,000 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, saber si tienen información al respecto, si ella también fue detenida y si estaría el proceso de extradición. Sí, vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía y con gusto, porque es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido y también si está involucrada la persona que dices. También preguntarle, porque la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó cambios en el tratamiento del IVA para las aseguradoras, esto en la Ley de Ingresos 2026, para prohibir que se siguieran acreditando estos recursos como propios. Esto se da en un contexto en el cual las aseguradoras venían litigando mucho este tema para no pagar, pero también en la discusión del Congreso se aprobó que estas aseguradoras paguen solamente 20,000 millones de pesos correspondientes a 2025 y no los aproximadamente 175,000 millones que se estaban calculando. Saber, Presidenta, cómo se llegó a este acuerdo, porque ya también hay quienes dicen que se trata pues de una condonación, aunque no se les ha puesto este término, pero sí pues este beneficio. Es al revés, ellos toman la decisión finalmente de pagar el 2025 y el SAT decide pues aceptarlo del 2025 e iniciar con el nuevo pago, ya incorporando pues todas las consideraciones que estaban planteadas. Todo seguía en litigio, no había una decisión final. Finalmente las propias aseguradoras dicen pagamos 2025 y entonces se incorpora en la ley y a partir del 2026 comienzan a pagar lo que antes no pagaban. O sea, se aclaró nada más el tema. Sí, se aclaró.
Por último, Presidenta, también ayer se reunieron en la Cámara de Diputados a puerta cerrada la Comisión de Recursos Hidráulicos con el subdirector jurídico de la Conagua, Óscar Zavala, quien ahí pues dio a conocer que ya ordenó usted pues que se corrija el artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales para que no se den concesiones a la industria minera y contaminen los ríos con sus desechos tóxicos. Saber si habrá algún llamado a los legisladores en ese sentido, Presidenta, pues para que se corrija esta parte y sobre todo pues no se llegue a este tipo de… Sí, es importante que quede la redacción como estaba o similar a lo que estaba en la anterior ley. Y también ha habido varias solicitudes, sobre todo de ejidatarios, por el tema de la transmisión de la concesión en sucesión, digamos, si un ejidatario fallece y deja a su hijo, a su hija, y tienen alguna concesión que pueda hacer mucho más rápido la expedición en este caso. Y algunos temas como este tipo que están revisando para poder modificar la ley y que se apruebe. Gracias, Presidenta. Sí. Vamos al… ¿Quién más dijimos? Dije por allá atrás, ¿no? A ver, allá atrás el compañero, allá atrás. Gracias, Presidenta. Juan Bautista. Aquí fueron 2 meses, allá. Gracias. Presidenta, la llamada revolución educativa es un concepto que se ha manipulado a través de la historia. Incluso el concepto de la reforma educativa fue un concepto que se ha manipulado a través de la historia. El mismo Reyes Heroles lo utilizó mucho a su favor. Desde ese tiempo, incluso se modificaron los planes de estudio en la parte de la técnica y se dijo en su momento que se iban a tener carreras terminales, pero eso causó que la visión fuera de corto plazo y la mano de obra se fuera tecnificando para tener más bien obreros calificados. Yo quisiera preguntarle, para que quedara más preciso, ¿cuál es este cambio que se propone con el sistema de bachillerato único que en este momento abarca… Bachillerato nacional. Bachillerato nacional que abarca más de 5 millones de estudiantes en relación a esa visión neoliberal y de corto plazo y con una visión realmente muy escasa en cuanto al desarrollo pues, de las habilidades y del pensamiento? Sí. Mario y luego Tania. Muy buena tu pregunta y nos da la oportunidad de dar más información sobre el concepto del bachillerato nacional. La presidenta siempre nos ha dicho, ante todo estamos formando ciudadanos comprometidos con su entorno, con su comunidad, que tenga valores como la solidaridad, la fraternidad, que tenga un gran reconocimiento por su cultura, por nuestra historia y un profundo amor a la patria. O sea, es esta combinación entre la formación de ciudadanos, que es lo más importante, y la parte técnica. Pero no nos interesa formar mano de obra como fue en el proyecto neoliberal, que había esa visión acotada de formar técnicos, sacarlos lo más pronto posible y que se fueran a trabajar. No, ese no es el objetivo del bachillerato nacional. Por eso tanto énfasis en el marco curricular común, también en las habilidades socioemocionales, para que puedan tener una buena interacción de las y los jóvenes a partir del respeto, el reconocimiento de los demás y que tengamos una convivencia sana. También hay en la nueva escuela mexicana ejes transversales, por ejemplo, como el de vida saludable, que enseña a los jóvenes también a cuidarse a ellos y en su entorno, con el medio ambiente. Entonces hay mucha claridad en eso, que no se trata de formar mano de obra, sí hay la actualización curricular, sí se incorpora, porque no, el sistema educativo no puede estar ajeno a lo que está pasando, por ejemplo, con las tecnologías de la información. Tenemos que darle a los jóvenes lo mejor, lo último que hay, inteligencia artificial, semiconductores, robótica, pero nunca se nos olvida que lo más importante es la formación de ciudadanía. Secretario, aprovechando que está al estrado, ayer se cumplieron 150 años
del aniversario del pintor, el doctor Atl. Y en el Colegio Nacional que estuvimos ayer, Felipe Leal, estuvo también Christopher Domínguez, Miriam Kaiser y una serie de intelectuales y de analistas de la historia. Y se replanteaba el tema de que por qué Murillo, el doctor Atl, no ha trascendido como un gran pintor y muralista que se borraron algunos de sus murales aquí en San Pedro y San Pablo, y él pasa más como el hacedor de la imagen del México del paisajismo y más allá todavía, pero que no está reivindicado por el gobierno ni por la Secretaría de Cultura en los libros de texto. Eso lo dijo en entrevista directa para Voces del Periodista el arquitecto Felipe Leal ayer por la noche. Esa es la pregunta, secretario. Son nuestros vecinos el Colegio Nacional, sí. Tenemos buena relación con ellos. Pues vamos a ver qué propuesta tiene el colegio sobre el doctor Atl. Además, pues la Secretaría de Educación Pública ahora es el Museo del Muralismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué propuesta tienen y podemos trabajarlo en conjunto. Por último, presidenta. ¿Quieres comentar algo, Tania, de lo del Gracias. Buenos días. Regresando a su primera pregunta, creo que es muy importante aclararlo porque uno de los elementos más fuertes tal vez de esta identidad, de este paraguas, que es el bachillerato nacional, que abraza a todos los subsistemas, es la reivindicación también de los bachilleratos tecnológicos, y diría yo en dos sentidos. Uno, recordarle a todo el mundo, y por eso esta decisión de separar dos documentos, el certificado de bachillerato nacional y el certificado de formación profesional, a fin de que todos, como en la secundaria, como en la primaria, tenemos un solo certificado. Terminamos el bachillerato, tenemos nuestro certificado del bachillerato nacional. ¿Por qué? Porque había un prejuicio muy injusto con respecto a grandes sistemas tecnológicos. Por ejemplo, nuestros compañeros de CONALEP, un sistema generoso, muy importante. Y durante mucho tiempo, fíjese la injusticia, efectivamente, la gente cursaba CONALEP y no se les permitía, no se les reconocía como bachillerato, sino que era formación técnica y no podías entrar a la universidad y tenías que cubrir otro. Después cambió la ley y no necesariamente cambiaron los planes de estudio y se dijo que el CONALEP ya cubría bachillerato. Mucha gente sigue pensando eso. Y queremos desmontar esa idea. Todas nuestras escuelas, todas son el bachillerato nacional, todas van a dar su certificado. Y esta integración, en este caso, con la nueva escuela mexicana y a partir de la reforma de la Ley General de Educación que se hizo en el sexenio anterior, hay una intención integral de la visión educativa. No solamente en la formación, ¿se acuerdan de ese concepto de las competencias? Había solamente que saber hacer algunas cosas que particularmente le interesaban al mercado y otras no. Y se desvalorizaron, por ejemplo, muchas áreas de estudio o muchos nuevos campos que son muy importantes y que el país necesita, no solamente por los saberes que significan, sino porque nos hace mejores personas. Por ejemplo, la filosofía, saber bien biología, incluso las matemáticas como pensamiento complejo. Todo eso decían, no, que aprendan poquito y que se vayan a trabajar. Bueno, ahora esta Ley General de Educación y después todos los cambios que fortaleció la nueva escuela mexicana, articula los conocimientos en esto que decía el secretario, formar buenas personas, formar ciudadanos y formar seres, hombres, mujeres libres en el sentido verdadero de la palabra, que es decidir tu proyecto de vida con información, tener una cultura científica, humanística, saber leer, amar la poesía, conocer literatura, todo. ¿Qué pasó en el bachillerato tecnológico? Las dos cosas. Estamos mejorando todos los planes y programas de estudio que se nos habían vuelto muy viejitos y que necesitábamos actualizar. Y en eso estamos trabajando ¿con quién? Con los sectores productivos, sí, escuchando las necesidades, sobre todo, digamos, de los polos económicos en una lógica de bienestar, pero trabajando fundamentalmente también con las universidades. Por eso esos certificados nos los van a apoyar las grandes universidades nacionales y las universidades autónomas estatales.
Lo que además en este caso nos, digamos, manda el mensaje de que los chicos y las compañeras egresadas de la prepa se vayan a la universidad y que estas formaciones profesionales también les orienten en términos de hacia dónde quieren ir o les den habilidades generales. Y dos, todos los bachilleratos tecnológicos, ahora con el bachillerato nacional, tienen un piso común de formación integral. Es decir, en bachilleratos donde no había filosofía, no se enseñaba historia, no se enseñaba literatura, hoy tenemos un piso común que construye también identidad, que construye libertad y que construye la imaginación general. Entonces, digamos, el fortalecimiento es un fortalecimiento integral y viene justo de esta visión humanista que viene desde la reforma de la ley y que llamamos la nueva escuela mexicana. Gracias por su respuesta. Por último, Presidenta, ya leí su libro, lo recomiendo ampliamente y siento es que número 1 en ventas ahí en ¿sí? una de las plataformas. Sí, tiene una prosa ligera, es intimista, de análisis político de largo alcance, con un lenguaje sencillo, que eso es muy difícil de lograr en los escritores y más en los políticos. Esa es mi opinión personal. Me llama la atención que casi a la mitad del libro, Presidenta, usted está con Mario Delgado, está consultando con Mario Delgado y los equipos cuando están desarrollando la encuesta para ver quién va adelante. Y usted lo declara aquí, dice, no sabía, así dice el presidente Andrés Manuel, a los desafíos y a los grandes problemas que nos estábamos encontrando. No estaba bien enterado, tuvimos que explicarle. Si nos puede comentar este paréntesis, por favor. Sí, es una parte del libro donde platico un recorrido que hicimos en Sonora. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, además de ser gobernador de Sonora y un gran compañero, es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Cuando se hizo aquella encuesta para que definiera el pueblo de México, encuestas porque fueron varias, quién iba a representar a Morena a la alianza, porque participaron también por el PT y por el Verde, esta encuesta donde participamos 6, había la idea de que el presidente López Obrador estaba metido todo el tiempo en el proceso, y la verdad es que no es cierto. No, él no supo pues cómo se desarrolló la encuesta, qué fue lo que pasó, sino sencillamente al final supo el resultado. Y pues ahí cuento que fue complejo. Mario estaba de presidente de Morena, porque cada uno de nosotros eligió una encuestadora, después nombramos unos representantes que en una mesa de trabajo pues se reunían con los otros representantes, cómo se iba a hacer la encuesta, cómo íbamos a vigilar que la encuesta que habían elegido los otros la íbamos a supervisar. Fue un proceso de mucho aprendizaje, pero pues que no se había hecho nunca, porque no era una encuesta como antes que daba el resultado de un candidato, sino varias encuestas elegidas por nosotros para darle transparencia al proceso. Entonces, ahí platico que en ese recorrido íbamos creo que de Puerto Peñasco a… Sí, por ahí. Sí. A Guaymas, ¿no? No. Íbamos exactamente a Desemboques. Ahí fuimos platicando durante todas esas horas. Pues entre Alfonso y yo decíamos, ¿te acuerdas de esto? Y te acuerdas de esto. Y ya el entonces presidente López Obrador nos dijo, a ver, platíquenme bien cómo estuvo. Y ahí platicamos. Gracias, presidente. Bueno, ¿quién más? A ver, el compañero allá atrás que no ha preguntado. No, Sonora preguntó hace 3 días. Sonora Power presentó hace poquito. El compañero que está delante de él y luego enfrente para que… Gracias, buenos días, presidenta, también a los invitados. Y luego proceso secretario de Educación y subsecretaria. No le damos. Mi nombre es Héctor Latempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Y sobre el tema, agradezco que
que estén aquí grandes personajes de tema de educación, porque en especial pues quiero tocar un tema específicamente que es del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, del IEMS, que es una de las instituciones más nobles y transformadoras del país. Con 28 planteles distribuidos en las 16 alcaldías, brinda educación media superior gratuita en modalidades escolarizada y semiescolarizada, abriendo oportunidades para miles de jóvenes y adultos que desean continuar con sus estudios. Desde septiembre de este año, el profesor Jorge Santos Valencia asumió la dirección general del IEMS, encontrándose con múltiples desafíos que requieren atención institucional y coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el SECTEI. En las principales problemáticas que se viven en el interior del IEMS destacan una creciente matrícula y reducción de personal de docentes. Cada semestre aumenta el número de estudiantes, pero no así el de profesores, lo que repercute en la calidad educativa y la atención personalizada que caracteriza al IEMS. 2. Profesores sin reconocimiento de antigüedad. Existen docentes con años de servicio que no han sido reconocidos plenamente, lo que les impide acceder a su legítimo derecho de jubilación. Muchos de ellos continúan dando clases a pesar de su avanzada edad y del desgaste físico y emocional acumulado. Recordemos que el instituto por lo menos tiene 25 años de su existencia y estos profesores cuando empezaron no había un reconocimiento, no había un contrato, por lo tanto 4 o 5 años que estuvieron sin su seguro, por eso es que no les están reconociendo esos 5 años en los cuales se iniciaron, y lo que ellos quieren es llegar a un acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, del instituto, para que se les sea reconocido esos 5 o 7 años y puedan ya jubilarse, ¿no? Creo que ahí podría ser algo no tan complicado, pero bueno, lo pongo aquí en la mesa. 3. Vulnerabilidad laboral en el sistema semiescolarizado. Los docentes del sistema semi trabajan por horas, sin contrato estable ni claridad sobre quién es su empleador. Hasta ahora no sabe si ya es el IEMS o el SECTEI. Esto los deja sin seguridad laboral, algunos sin prestaciones y con cargas de trabajo excesivas que pueden llegar a más de 13 grupos por semestre. Esto es ahorita en la actualidad. 4. Movilidad forzada de docentes. Estos mismos docentes, como no alcanzan en un plantel a cubrir esos 12 o 13 grupos, los mandan a otros planteles. Entonces, si bien es cierto que se ha hecho un gran avance y creo que el IEMS es innovador en eso, fue uno de los motivos principales por los que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento los extendió en cada alcaldía, precisamente para que estos estudiantes no tuvieran que trasladarse a más de 10, 20, 30 minutos, ¿no? Y eso ha funcionado muy bien, pero no así con los docentes. Hay docentes que están aquí en la alcaldía de Tlalpan y se van hasta Iztapalapa y luego tienen que ir a Milpalta, porque en especial los del semiescolarizado tienen que cubrir las horas. Y si en un solo plantel no están los grupos necesarios, los mueven a otros planteles. Bueno, 5. Déficit de atención psicológica. En cada plantel es bien cierto que hay únicamente un psicólogo. Eso es muy bueno, fue muy buena idea y ha ayudado mucho. Responsable de atender aproximadamente a 800 estudiantes, 70 docentes por lo menos y 40 administrativos. Esta proporción es insostenible ante las necesidades emocionales y sociales que enfrenta la comunidad educativa. Hay, no sé si por lo menos, creo que aún así sería insuficiente, pero por lo menos que hubiera un psicólogo en la mañana y uno en la tarde, ¿no? Porque es muchísima la demanda y los estudiantes, simple y sencillamente con los estudiantes no se da abasto. Muchas veces los papás piden también la asistencia del psicólogo, ¿no? Porque hay que llevar ese acompañamiento. Entonces, creo que no es suficiente y sería muy bueno que se considerara. Presidenta, el IEMS es un pilar de la educación pública en la Ciudad de México y un proyecto profundamente humanista. Sin embargo, requiere una revisión integral de sus condiciones laborales y académicas para garantizar su fortalecimiento dentro de esta cuarta transformación.
Pedimos su intervención para que en coordinación con el nuevo director general y la SECTEI se establezca una mesa de trabajo que revise el reconocimiento de la antigüedad del personal docente, la contratación y estabilidad laboral de los profesores del sistema semiescolarizado, la asignación de más psicólogos y personal del apoyo en los planteles y la distribución equitativa de cargas docentes. Mi primer tema, gracias. A mí me tocó ser jefa de gobierno, yo fui jefa de gobierno. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, bueno, antes, quien creó el Instituto de Educación Media Superior fue el presidente López Obrador. Quien fue la primera directora del IEMS fue Guadalupe Lucio. La secretaria entonces que apoyó con todo esto era Raquel Sosa. Entre 2000 y 2005. Aunque Permíteme un momento para que te platique toda la historia. Cárdenas. Después vino Marcelo de jefe de gobierno, después estuvo Mancera. Nosotros entramos con Mancera, después de Mancera, pues. Nosotros encontramos un IEMS muy deteriorado, porque se hizo un uso político de las escuelas. Se nombró como directores a personas afines, cuotas, y no a partir de una visión académica. Y en efecto había contratos para los profesores del IEMS que eran trimestrales. Entonces, cada 3 meses se renovaban. Hubo un movimiento cuando yo llegué, yo lo recibí personalmente, y logramos hacer una nómina educativa. O sea, ya no están la mayoría por horas, tienen una nómina educativa. No sé ahora con Clara, supongo que se mantuvo. Entonces, la nómina educativa les da contrato, les da ISSSTE, que no tenían ISSSTE porque cobraban por honorarios, y les da la estabilidad laboral. Entonces sí se avanzó bastante en el periodo en el que me tocó ser jefa de gobierno. A lo mejor todavía pues hay algunos temas que pueden mejorarse, pero ahí pues quien tiene que definir pues es la jefa de gobierno y nosotros apoyar en lo que se necesite. Muy bien. Así nada más quería hacer ahí la observación que el primer IEMS se hace en conjunto y estaba en ese tiempo el jefe de gobierno Cárdenas, y es cuando al mismo tiempo hacen también la primera universidad. Sí, ahí donde estaba la cárcel de mujeres, ahí se hizo en Iztapalapa la primera preparatoria. Y el que llega y expande ahora sí y los va a 16 planteles ya es el jefe Primero de él gobierno. plantea 16 y termina con 20 planteles. Exactamente. Sí, nosotros hicimos creo que 6 planteles nuevos. Exactamente. O 7. Sí. Y dimos esa oportunidad a los docentes. Sí. Creamos una nómina educativa con características especiales para que pudieran tener estabilidad laboral y derechos sociales. Y de hecho es importante porque el presidente, bueno, en este tiempo el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador es el que extiende, como bien decimos ahorita aquí, a 16 planteles y ha dado muy buenos resultados, principalmente porque llegó a estas comunidades, ¿no? En donde no ahora el IEMS participó durante años no se le incorporó al Comipems porque la ciudad no estaba de acuerdo con el Comipems. Ahora que desapareció el Comipems y que hay una sola plataforma, ya se incorporó el IEMS en la nueva plataforma. Sí, y está dando muy buenos resultados, principalmente ha llegado a estas comunidades y mucha gente está dando, bueno, ya hay mucha gente titulada, no se sabe muy poco, y precisamente cuando estuvo el gobierno de Mancera, incluso él intentó desaparecer los IEMS, pensó incluso hasta venderlos, ¿no?, a la iniciativa privada. De ahí que también se les hizo mala fama y se les llegó a llamar las PG-prepas, como tratando de denostarlas. Sin embargo, han dado excelentes resultados. Ojalá que lo decían con mucho orgullo los estudiantes. Claro. No sí. no se sí, denostaba. es un orgullo. Muy bien, gracias, presidenta. También por otro tema. Vamos breves porque ya son 9:20. Sí, ya nada más que comentarle este tema que le quiero presentar. Respetuosamente una denuncia de interés social que alerta sobre un fraude inmobiliario bien estructurado en la ciudad de Acuña y Piedras Negras, Coahuila,
con características que hacen pensar en la existencia de una red de corrupción inmobiliaria similar a lo que en otros estados se ha denominado cártel inmobiliario. Hace casi 3 décadas, a través de un fideicomiso federal, se construyó el fraccionamiento Santa Teresa en Ciudad Acuña, Coahuila, a cargo de la empresa Condovillas Campestre. Con el tiempo, dicha empresa desapareció y los compradores quedaron en incertidumbre legal. Posteriormente, una nueva empresa llamada Su Casita Hipotecaria asumió los cobros sin informar debidamente a los acreditados ni entregar estados de cuenta. Tiempo después, las oficinas cerraron definitivamente, dejando a decenas de familias en el abandono. Los vecinos nunca se negaron a pagar, al contrario, buscaron insistentemente a quien cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, en ese vacío surgieron nuevos actores que se ostentaron como dueños de las hipotecas sin acreditar legalmente sus derechos. Presunto modus operandi es el abandono y desaparición de empresas que originalmente vendieron las viviendas, confusión deliberada entre acreditados, al cambiar de razón social las compañías sin notificar legalmente, intervención de empresas y particulares que compran supuestas deudas a bajo costo, iniciando juicios en los que los verdaderos propietarios nunca son notificados, remates de viviendas a precios irrisorios con la complicidad de notarías y del registro público de la propiedad, desalojos arbitrarios en los que policías municipales, estatales o ministeriales irrumpen en las casas sin aviso formal, rompiendo cerraduras y retirando pertenencias. Sí, Presidenta, lo que aquí están pidiendo pues es que de alguna manera pueda haber una intervención de parte de su gobierno, ya que hay pruebas, todo está sustentado. Pásanos el caso y lo revisamos con audios para ver si puede usted intervenir. Con Edna Vega, con la secretaria de Sedato. Muy bien, gracias, Presidenta. Gracias. A ver, estaba el compañero y luego vamos con, ya es tarde, acá con proceso. El jueves viene el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural para que pueda platicar. Vamos a platicar de varios temas relacionados con el campo. Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo. Hay una propuesta y están las ventanillas abiertas. Y el jueves explica con todo detalle el secretario de Agricultura. Buenos días, Presidenta, secretario. Presidenta, el día de ayer el periodista Raimundo Rivapalacio publicó una de sus columnas que supuestamente sus fuentes le confirmaron que el mes pasado el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, había sido víctima de un supuesto atentado. Esto ya fue desmentido por el propio secretario el día de ayer. Sobre esto, preguntarle, Presidenta, su opinión sobre la falta de ética, profesionalismo y seriedad que permean los medios de comunicación corporativos y este tipo de comunicadores quienes con tal de llamar la atención se inventan este tipo de cuentos sin temor a las consecuencias, que por cierto este periodista y otros son de los que a diario acusan a su gobierno de ser censurador y autoritario. Solito se explica, ¿no? Ya lo aclaró el secretario. Ahora vamos a ponerle un nombre, lo voy a… ¿qué será? La novela de ficción de los comentócratas, el cuento de ficción, ¿no? Porque no llega a novela. La ficción de los comentócratas. Gracias, Presidenta. En otro tema, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de darle cobertura a los trabajos que tanto su gobierno como el Ejército Mexicano y el gobierno de Veracruz realizan en atención a los damnificados por las lluvias del pasado 10 de octubre. Tuvimos la suerte de encontrarnos a la gobernadora Rocío Nale en el aeropuerto de Poza Rica, mientras se dirigía a supervisar las bodegas de víveres y enseres que están entregando a la población afectada a través de los puentes aéreos. La vimos muy ocupada y pese a eso pues nos concedió unos minutos en entrevista. Desde el inicio de esta tragedia, Presidenta, la gobernadora ha sido víctima de críticas muy fuertes de la oposición, tanto local como nacional, quienes se han aprovechado de la situación para lincharla, a lo que ella solamente ha respondido y nos lo respondió también a nosotros, pues que en lugar de que la estén criticando, que vayan a ayudar al pueblo veracruzano.
Sobre esto, Presidenta, me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Cuál sería su opinión sobre el actuar de la mandataria veracruzana? Desde el primer momento Rocío estuvo atenta. También inventaron la ficción de que no estaba en Veracruz. Falso, absolutamente falso. Desde el primer momento Rocío se trasladó a Poza Rica y desde ahí montó el centro de mando. Y al principio, pues con el equipo del gobierno del estado, los gobiernos municipales comenzaron a trabajar y después ya el sábado llegamos, bueno, y obviamente el plan de N3 y plan Marina que se activan de manera inmediata, no necesitan ninguna orden, y el sábado pues ya llegaron mucho más apoyos, pero Rocío desde el principio estuvo ahí, estuvo incluso yendo en helicóptero al municipio de Ilamatlán, que ya se abrió, ayer lo comentó Jesús Esteva, ya están pudiendo llegar los equipos. En Veracruz quedan todavía 11 localidades, ya no, la única cabecera municipal que quedaba sin comunicación terrestre era Ilamatlán, pero ya se abrió y quedan 11 localidades, pequeñas localidades que todavía no hay comunicación terrestre y siguen los vuelos en helicóptero, pero Rocío desde el principio, ella estuvo, pues desde el principio me consta, trabajando. Ella personalmente, su mayor preocupación los primeros días pues era justamente, además de limpiar y ayudar en las ciudades grandes, las localidades no comunicadas de manera terrestre, estuvo personalmente coordinando con la Marina los puentes aéreos. Ahí ha estado Rocío todo el tiempo. Ayer nos volvimos a conectar, estamos permanentemente hasta que no termine la apertura y la limpieza de todas las localidades. Vamos a seguir pues con el estado de emergencia, como se dice, hasta que termine la limpieza de la última localidad y al mismo tiempo dando ya el apoyo a las comunidades. Y ahí ha estado Rocío todo el tiempo. Y nada más sobre este tema, Presidenta, una mujer muy trabajadora. Su opinión sobre la conducta de estos medios que la critican y no son capaces de ir a documentar lo que está ocurriendo en las zonas afectadas. Bueno, pues es que sí, hay muchísimos medios que, bueno, en la campaña contra Rocío fue tremenda y ganó con 29 puntos de diferencia, o sea que síganle, que no tiene mucho asidero en la población. Y ya nada más, ¿cuándo vuelve a ir a las zonas afectadas, Presidente? Vamos a ir, probablemente el viernes vayamos a uno de los lugares, viene 1 y 2 de noviembre, de todas maneras vamos a seguir trabajando y vamos a estar en contacto, ya les platicamos cuál es el recorrido que vamos a estar haciendo, tanto a las zonas afectadas como pues dándole continuidad al programa de gobierno. Gracias, Presidente. Gracias. A ver acá proceso para que no digan, a pesar de que ya es tarde. ¿Las qué? Las escuelas que tienen USAID, le piden las familias que necesitan más psicólogos y que les buscan atención a los maestros, porque no están capacitados para ver a los niños que tienen discapacidad de autismo. Sí. ¿Quieres comentar algo? Sí, adelante, María. Sí, tenemos ese programa, los USAID, que beneficia a los niños con discapacidad y además tenemos los CAM. Hay una atención ahí principalmente de la subsecretaria Noemí Juárez, pero no sé exactamente, si quieres nos vemos al final para ver exactamente cuál es la demanda. Sí. En las escuelas hay hasta 11 salones y el psicólogo tiene que atender a todos los grupos y es una bastante población. Sí, la presidenta nos ha encargado un programa que tiene que ver con salud mental y pues estamos trabajando en ello y se va a presentar pronto cuando la presidenta nos indique y vendrá esta información. También le piden a
Ya, porque ya Gracias, presidenta. estamos en orden. Dalila Escobar, de Proceso. Quisiera comentarle, el próximo 11 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de alegatos y muy probablemente se dicte la sentencia a 5 implicados en el caso de la desaparición de Carla Ramírez y Christopher Aguilar, lo cual se dio en agosto de 2020. Usted recordará, era jefa de gobierno de la Ciudad de México, este caso del bar llamado El Barquito. Si bien es un tema claro de la ciudad, las familias recurren a ustedes, a usted precisamente porque, bueno, pues usted incluso recibió a un grupo al grupo de los padres y, bueno, habló de que se iba a dar seguimiento, se iba a hacer justicia, y en efecto se dio seguimiento al caso, solo que, bueno, pues lo que va a suceder en los próximos días, lo que ellos temen es que suceda algo que ya ha pasado. En septiembre último se dio absolución a 2 de los implicados porque un juez mencionó que pues no se encontraron las pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria, aun cuando la Fiscalía presentó pruebas. Por supuesto, el temor pues es fundado de que a estos otros 5 implicados puedan darle la absolución pues precisamente bajo los mismos criterios. De hecho, también ya se había dado libertad anteriormente a un menor de edad, precisamente porque cuando cometió el delito era menor y que de hecho él ni siquiera ha presentado, ha cumplido con el tema de resarcir el daño, ¿no? De la reparación del daño, ni siquiera lo ha cumplido. Entonces, bueno, ellos lo que mencionan es piden al gobierno ver si puede haber seguimiento para que no suceda lo que pasó con Carla. Hacemos tanto en la parte judicial como nos acercamos nuevamente a ellos. Sí, y también porque ya apelaron por el tema de la absolución de los otros 2 implicados. En total son 8, de los cuales 3 están fuera, no hay ninguno a que se le haya dictado sentencia condenatoria, quedan 5. Y gracias, presidenta. En otro tema, bueno, pues hace unos días la CENTE, también entendemos, se reunió en una parte, en la sección 22, con el secretario de Educación Pública. Ellos anteriormente también ya habían mencionado que pues amenazan con boicotear las actividades del Mundial el próximo año, pero también la última mesa que tuvo lugar en Oaxaca, hablaron del tema de que no se ha pagado horas extras a maestros de secundarias técnicas. Si el secretario pudiera explicarnos qué fue lo que sucedió en la mesa, porque se supone que se levantaron y mencionaron que si no se resuelve en una semana buscarían de nuevo el diálogo con usted y de todas maneras hablan de boicotear actividades para el próximo año. Efectivamente, estuvimos el viernes en Oaxaca con la sección 22, en una reunión encabezada por la secretaria de Gobernación y el gobernador del estado. Como ustedes saben, llegamos a un acuerdo con ellos para que tuvieran suficientes recursos para todo lo que tiene que ver con la incidencia laboral, compactación de horas, ascensos, recategorizaciones o pagos pendientes. Ellos en el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron un presupuesto determinado para esa incidencia. Ellos decidieron cómo distribuir entre los distintos subniveles, ¿sí? Preescolar, educación indígena, primarias, secundarias técnicas, y aparentemente hay horas tequio que no se pagaron durante los últimos 15 años. Entonces ellos propusieron que se pagaran. Sin embargo, presentaron, después de que se cerró el ejercicio, esas horas tequio, y ahora tienen la posibilidad en este ejercicio fiscal, con lo que autorizó la Presidenta de la República para ese tipo de incidencias, de decidir cómo se utilizan los recursos y con eso pues pagar eso, pero quieren recursos adicionales, es decir, no, la distribución que hicimos ya no se puede mover, entonces quieren recursos adicionales. Ahí estamos viendo con el gobierno del estado, con el IEPO, para ver si ellos tienen la posibilidad de sufragar lo que están demandando las secundarias técnicas, que en su oportunidad tuvieron la posibilidad de que se finiquitara y no se hizo porque se hizo tarde.
O sea que si no se resuelve desde justo la base magisterial o bueno, desde la cúpula que decidan pagar eso que no se pagó anteriormente, el gobierno ya no estaría en posibilidades de dar más recursos para ese pago, lo tienen que resolver ellos. No, sí se ha pagado todo. De hecho, ha tenido un presupuesto muy importante Oaxaca, no solo para eso, también la presidenta dio los uniformes, se compró equipamiento de mobiliario, se compró equipo de cómputo que se está distribuyendo en las escuelas, se tiene la beca Rita Cetina, es de los estados que más reciben la escuela es nuestra, es decir, hay muchos apoyos y también apoyos especiales para el magisterio. Es cuestión de que ellos se pongan de acuerdo y si se va a pagar, y el IEPO también debe tomar ahí decisiones para apoyar estas demandas. Gracias, presidenta. Entonces, hay un recurso asignado para ellos de alrededor de 800 millones de pesos. Entonces ellos están pidiendo más recurso adicional. Lo que el secretario de Educación les plantea es, bueno, esos 800 millones de pesos junto con el Estado, que es quien coordina la educación en Oaxaca, pues que se determine cómo se van a distribuir para ver si se requiere más o no. Pero vamos viendo si los 800 millones alcanzan antes de que se solicite más. Es un poco el planteamiento. Y la mesa de trabajo sigue abierta, pero pues primero es ver hasta dónde nos alcanza eso para ver si se requiere más o no. Esa es un poco, digamos, ahí la divergencia de lo que y entonces, se está planteando. ¿No ve un riesgo real de que pudiera haber? No, va a seguir la mesa de diálogo. Pero usted ya no se reúne con ellos, ¿ya? No, pues se siguen reuniendo con el gobernador, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública. Entonces está Leti Ramírez también ahí de mi parte apoyando. Gracias. Solo dos últimos temas breves. En cuanto al tema de los contratos de CFE por temas de carbón en Coahuila, recordemos hace aproximadamente un año usted mencionaba que en efecto había, como había el caso de Tony Flores, el que se paseaba con un Lamborghini ahí en la zona carbonífera de Coahuila, tenía contratos con el gobierno. Usted mencionaba que pues no era correcto que tuvieran ese tipo de contratos, que sí iba a haber una revisión. Se sigue analizando que pueda haber candados. Apenas, de hecho, unos diputados se liaron ahí a golpes en la Cámara por el asunto, pero en cuanto al tema desde el gobierno, se sigue analizando esta revisión para poner candados. La compra de carbón por CFE ahora tuvo una característica especial, lo puede platicar la directora y la propia Secretaría de Energía, porque se distribuyeron más. Antes era para una empresa o dos, y la verdad pues es que hay una producción mayor en distintos espacios. Obviamente tienen que cumplir con la Ley Federal del Trabajo y todas las características de explotación de una mina. Entonces ahora se buscó que tuviera pues mayor diversificación y que llegara a más personas la compra de carbón por CFE, que es en realidad una planta de energía la que sigue usando carbón. Entonces se hizo de esta manera y eso pues generó en los que antes compraban todo pues el descontento, pero está bien que se haya abierto a más la compra de carbón. Repito, tienen que cumplir con todas las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y tienen que ser minas pues autorizadas, ¿no? Gracias, presidenta. La última pregunta es, con lo sucedido y el revuelo que causaron las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II en los últimos días, yo quisiera preguntarle solamente si no considera que es momento de hacer cambios en la dirección del Fondo. No, para nada. Es un gran compañero y ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras, mujeres mexicanas. Bueno, mexicanas y latinoamericanas. Un sobreviviente de este ataque del gobierno de los Estados Unidos a una llamada narcolancha, como ella llamó. Sí, hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que pues nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces,
pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. Sí, entiendo, me dio ¿no se ha rescatado? Si quieren que lo informe la Secretaría de Marina, porque me acaba el papelito que me dio ahorita Belmont, tiene que ver con esta información. En la mañana en el gabinete solamente nos informaron de que ocurrió esta situación y di la instrucción pues de que se le pidiera al canciller junto con Marina pues que tuvieran una reunión con el embajador y les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente si es el caso que en efecto hubo un sobreviviente. Lo que sí fue en aguas internacionales. En aguas internacionales ya toda la información la podemos dar a través de Secretaría de Marina. Sí. Bueno, cerramos. Gracias a todas y a todos. Ya son 9:40. Ahora sí nos fuimos mucho. Nos vemos mañana.